Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Mesopotamia. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, la Mesopotamia es una región de Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, así como en sus terrenos circundantes. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. También debemos decir que la palabra Mesopotamia significa entre ríos, también llamada corazón de Oriente Medio. Comprende la región actual de Irak, Irán y Siria. Continuemos hablando sobre las etapas de esta Mesopotamia. Bueno, debemos decir que la Mesopotamia tuvo etapas conocidas por el nombre de los pueblos conquistados, comenzando con los sumerios. Bueno, los sumerios, debemos decir que esta civilización fue extremadamente importante para el desarrollo humano, pues allí se desarrollaron las técnicas para importantes construcciones que permitían al hombre mantener un control sobre la naturaleza. Este pueblo desarrolló represas para impedir el avance de las aguas del río en el periodo de inundaciones, además de reservorios y canales de riego. ¿Qué más podemos decir de esta civilización? Bueno, además se atribuye a los sumerios el desarrollo de la primera forma de escritura de la humanidad. Nos referimos a la escritura cuneiforme, creada para mantener control sobre la contabilidad de los palacios reales. Esa escritura era hecha en bloques de arcilla con un instrumento puntiagudo llamado cuña. Sigamos con los acadios. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, debemos decir que el dominio de los sumerios terminó con la llegada de los acadios, que conquistaron las ciudades de la región y fundaron el Imperio Acadio. Ellos tuvieron como principal rey al rey Sargón de Acadia. Sin embargo, el imperio de los acadios fue muy breve y luego fue sustituido por los amoritas como pueblo predominante. Continuando con la etapa siguiente, debemos hacer mención de otro pueblo importante, los babilonios. ¿Y qué podemos decir de ellos al respecto? Bueno, eran dos pueblos procedentes de Arabia llamados los amoritas y los elamitas, que conquistaron Mesopotamia y fundaron dos ciudades. Una de ellas era Marí y la otra era Babilonia. Debemos decir que los elamitas fundaron Marí, que fue la ciudad más moderna de la época, y construyeron una biblioteca con 21.000 tablillas escritas en sumerio y en acadio, en las que se plasmó toda la riqueza cultural de esta civilización. Los amoritas fundaron Babilonia y la convierten en la capital del gran imperio. Era la ciudad de mayor cultura, esplendor y opulencia. Hammurabi, rey de Babilonia, unifica el imperio y dicta las leyes más famosas de aquel tiempo. Continuemos hablando sobre los asirios. ¿Y qué podemos decir al respecto de esta civilización? Bueno, era un pueblo semita muy guerrero. Se apoderaron de la Mesopotamia con sus carros de combate y arrietes avanzados. Realmente eran un azote para los demás pueblos. Cada vez que conquistaban un pueblo, deportaban sus dirigentes a Asiria y repoblaban el territorio con los asirios. También debemos decir que uno de los reyes más famosos fue Sennacherib, quien puso la capital en Nínive, incendió Babilonia y lo saqueó y asedió a Jerusalén. También la gran extensión del imperio asirio lo hizo insostenible y tuvo un final muy sangriento. Los babilonios, aliados con los Medo, arrasaron Nínive y lograron acabar con el imperio. Continuando con los caldeos, debemos decir lo siguiente. Bueno, debemos decir que por fin el debilitamiento de los asirios permitió a los caldeos conquistar la región mesopotámica y fundar el segundo imperio babilónico en el año 612 a.C. El imperio formado por ese pueblo fue breve y tuvo como principal rey a Nabucodonosor, responsable de la reconquista palestina y toda la Mesopotamia. Se atribuye a ese rey la construcción de los jardines suspensos de Babilonia, considerada una de las maravillas del mundo antiguo. También debemos decir que el imperio de los caldeos fue el último desarrollado por un pueblo mesopotámico. Su dominio fue debilitado después de la muerte de Nabucodonosor.
y por eso fueron conquistados por los persas liderados por Ciro II en el año 539 a.C. Los persas eran un pueblo originario de Persia, región de la actual Irán. Continuemos hablando sobre las características de esta Mesopotamia, comenzando con este paso de ciudad-estado a imperio. Bueno, debemos decir que las ciudades se enfrentaban entre ellas para intentar dominar las tierras y las rutas comerciales. Cuando una ciudad llegaba a dominar a las demás ocupando un gran territorio, se constituía un estado mucho más poderoso, es decir, un imperio. Ahora, dos de los imperios mesopotámicos más importantes fueron el imperio asirio y el imperio persa. Continuemos hablando sobre las actividades económicas de esta civilización. Bueno, la base de la economía mesopotámica era la agricultura y el comercio. Los principales productos agrícolas cultivados eran la cebada, el trigo, las legumbres, los olivos, las palmeras y la vid. También debemos decir y agregar que el comercio era muy escaso y por lo general se transaba con los excedentes de cereales y lanas y se intercambiaban mediante el trueque por piedras importadas de Elam, madera importada de Fenicia y metales importados de Anatolia. Continuemos hablando sobre la organización social y política. Bueno, la organización social de la Mesopotamia se conformaba de la siguiente manera, comenzando con los sacerdotes que gobiernan la ciudad, poseen las tierras y el poder y organizan el ejército y la justicia. Uno de ellos es el rey. Después seguían los escribas, grupo privilegiado que sabían leer y escribir. Después teníamos a los campesinos, artesanos, pastores y soldados que trabajaban para el rey y el templo. Eran la mayoría de la población. Y por último a los esclavos. Eran prisioneros de guerra o personas con deudas que no podían pagar. Hablemos un poco sobre la religión de esta civilización. Bueno, en lo que respecta a la religión, era politeísta. En cada ciudad se adoraba a distintos dioses, aunque habían algunos comunes. Entre estos podemos ver a Anu, dios del cielo y padre de los dioses, a Enki, dios de la tierra, a Nannar, dios de la luna, a Utu, dios del sol, a Ninurta, hacia el 5000 a.C., a Inanna, diosa Venus, a Ea, creador de los hombres, y a Enlil, dios del bien. También debemos decir que en el siglo XVII a.C., el rey Hammurabi unificó el estado e hizo de Babilonia la capital del imperio e impuso como dios principal a Marduk. Este dios se encargaba de restablecer el orden celeste, de hacer surgir la tierra del mar y de esculpir el cuerpo del primer hombre antes de repartir los dominios del universo entre los demás. Por último, hablaremos sobre la cultura de la Mesopotamia. Bueno, vamos a resaltar que las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas del conocimiento. Desarrollaron la escritura que se denominó cuneiforme, en principio pictográfica y más adelante la fonética. En el campo del derecho crearon los primeros códigos de leyes, en arquitectura desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula y también crearon un calendario de 12 meses y 360 días e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!